Bien, buenos días. Hoy ya básicamente terminamos la presentación del curso con las integrales de superficie y el teorema de Stokes. Y dentro de 8 días, como habíamos quedado, es el examen parcial. Pues, profe, dentro de 8 días tenemos laboratorio en Medellín. Ustedes dentro de 8 días tienen taller en Medellín, entonces miramos a ver qué. Al finalizar miramos qué hacemos con ese parcial, ¿listo? Listo, profe. Que la idea es sí presentarlo la próxima semana, porque de no ser así ya no nos queda tiempo como para lo del... Bueno, las otras actividades que hay después del final. Entonces, yo le voy a pedir el favor a Jaime que nos ponga el presentador visual para que comencemos con el teorema, con integrales de superficie. Bien, entonces nosotros vamos a suponer una superficie S. Vamos a suponer esta superficie. Vamos a suponer la siguiente superficie. A ver cómo nos va con esta superficie. Vamos a suponer esta superficie. ¿Listo? Una superficie en el espacio. ¿Listo? Y esta superficie tiene una proyección regular si al proyectarla sobre el plano XY nos da una región como la que utilizamos cuando vimos las integrales dobles. ¿Se recuerdan que cuando vimos las integrales dobles inicialmente vimos proyecciones rectangulares y después otros tipos de proyecciones más generales? Listo. Ahora, la proyección de esta superficie sobre el plano XY entonces nos dará en este caso una región rectangular R. Esta región rectangular. Nos da esa región rectangular. Es la proyección sobre el plano XY. Ahora, si nosotros a esa proyección le hacemos las mismas particiones que hemos venido haciendo para otros casos de integrales,
esta partición, por ejemplo. Es decir, lo dividimos en n subregiones rectangulares listo. Y tomamos una cualquiera. Vamos a suponer esta, por ejemplo. Esta viene a ser la proyección rectangular de un delta de superficie, que será este, por ejemplo. Un delta de superficie este delta de superficie. Listo. Ahora, si nosotros tomamos un punto B sub K que va a tener coordenadas X sub K, Y sub K, Z sub K, ¿cierto? Y decimos que el plano tangente a ese punto aquí es un delta de T sub K, ¿cierto? Este es el plano tangente a ese punto de la superficie. Listo. Y que es tangente y que el área, este es el plano tangente a la superficie en este punto. Y que, sí. Por favor, es un poquito más grande, es que casi no se ve la letra. Ay, Dios santo. Más bien voy a comenzar a escribir más grande. Listo. Listo. Y que el área de la superficie ahí es un delta de S en B sub K. Listo. Ahora, si nosotros vamos a evaluar un punto G de X, Y, Z, ¿cierto? Si nosotros vamos a evaluar G de X, Y, Z para todo B sub K, correspondiente a esta región B sub R, entonces vamos a obtener ahí una suma, ¿cierto?, de todos los K de G, de X, Y, Z, delta de T sub K. Listo. Y si nosotros, miren que es lo mismo que hemos venido haciendo, y si nosotros sumamos todas, ¿cierto?, las áreas, y hacemos que ese delta de S tienda a 0, que también es lo mismo que si delta de T tiende a 0, entonces hay otra de las sumas de Riemann y llegamos a una integral. Entonces, nosotros diremos que la integral sobre toda la superficie de G de X, Y, Z por el diferencial de superficie es igual al límite cuando el delta tiende a 0, que puede ser el delta de S o el delta de T sub K, que es el plano tangente, de todas esas sumas en K de G de X, Y, Z por delta de T sub K. Ahora, nosotros recordemos una cosita. Recordemos que por allá, cuando vimos superficies, nosotros vimos que el área de una superficie, a manera de recorderis, entonces el área de una superficie es igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de f respecto a x elevada al cuadrado, perdón, es la doble integral sobre una región D, ¿cierto? La raíz cuadrada de la segunda derivada de f respecto a x más la derivada de f respecto a y elevada al cuadrado más 1 por un diferencial de área.
¿cierto? Entonces, si el área es igual a esta doble integral, significa entonces que ds es igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de f respecto a x elevado al cuadrado más la derivada parcial de f respecto a y elevado al cuadrado más 1. Y si nosotros esto lo reemplazamos acá en esta doble integral de superficie, entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que la doble integral de superficie es doble integral sobre una superficie. Esta doble integral de g de x y z de s es igual a la doble integral de g de x y z. Bueno, pero aquí recordemos que es f. Recordemos que z es igual a f de x y. Es una función de x y y. Entonces nosotros aquí podemos decir, entonces, g de x y z, pero z es f de x y. Por este ds, pero este ds es la raíz cuadrada de la derivada parcial de f respecto a x elevado al cuadrado más la derivada parcial de f respecto a y elevado al cuadrado más 1 por el diferencial de área. ¿Listo? Y esta sería entonces la integral de superficie. Ahora vamos a ver cómo evaluamos esa integral. Y eso lo vamos a ver por medio de este ejemplo. Listo, de una vez para que apliquemos esta integral. La dejo un momentico. Profe, listo. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. Es este. ¿Ahí lo ven bien? Oiga, discúlpeme que veo. Oiga, uno sí es muy, a veces poco observador mientras ustedes van copiando ese ejemplo. Veo un compañero nuevo en el grupo. De verdad que nunca lo había visto. ¿Quién?
al compañero que está aquí adelante. Yo que sí, Daniel. Daniel es nuevo. No, profe. No, yo he ido a Medellín y todo, profe. Sino que muchas veces pues, me hago esa atrás porque, no sé. Ah, Profe, dictame esa función de que yo soy X12. evaluemos la doble integral de superficie de x2z de S, suponiendo que S es la parte del cono circular z cuadrada igual a x2 más y2 que se encuentra entre los planos z igual 1 y z igual a 4. Sí. Listo, profe. Gracias. Gracias. Profe, la gráfica, un momentito. Subir la hojita, por favor. No, es que la gráfica está un poquito desproporcional. Si ve, Daniel, pues no se le queda, no sé. Liz, sí, es que tengo a la maestra de clase en frente. Bien, les decía que esta gráfica está algo desproporcional, ¿cierto? ¿Qué es esto? Vamos a mirarla aquí un poquito. La situación es esta. Nosotros vamos a evaluar esa doble integral de superficie de x2 z de S, ¿cierto? Y decimos que S se encuentra o es la parte del cono circular z2 igual a x2 más y2 que se encuentra entre los planos z igual 1 y z igual 4. Listo. Entonces, la superficie será esta. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a graficar ese cono. Entonces aquí digamos que tenemos Ah, no, es que artísticamente. Entonces, este es el cono, ¿cierto? Listo. Y aquí tenemos el cono. Desde z igual 1, desde este plano tenemos el cono. Y lo partimos en z igual 1 y en z igual 4. ¿Cierto? Este es x, y z, ¿cierto? Bueno, ahora bien, si nosotros hacemos la proyección de esta superficie sobre el plano XY, obtendremos lo siguiente. Si proyectamos, entonces vamos a obtener acá círculo de radio 1. Listo. Y uno de radio 4.
Y esta sería entonces la proyección sobre el plano XY. Listo. Ahora bien, entonces nosotros tenemos entonces aquí que Z, bueno, entonces dijimos que vamos a integrar sobre esta superficie, sobre la superficie del cono. Entonces Z2 es igual a X2 más Y2, ¿cierto? Más Y2. Entonces de acá tendríamos nosotros que Z es igual a raíz cuadrada de X2 más Y2. ¿Por qué no tomamos la raíz negativa, cierto? Porque como está entre los planos Z igual 1 y Z igual 4, entonces por eso esta Z es positiva. Entonces por eso tomamos la raíz positiva. Y esto va a ser nuestro F de XY, pues nuestro F de XY. Ahora bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a Y de esa F. Así las cosas, entonces tendríamos que esto es, la derivada parcial de F respecto a X es igual a 1/2. Esto sería 1/2 de X2 más Y2 a la menos 1/2 por 2X. Este 2 se cancela con este, entonces tendríamos que la derivada de F respecto a X es igual a X sobre raíz de X2 más Y2. ¿Listo? Y ahora, la derivada parcial respecto a Y. La derivada parcial de F respecto a Y es igual a 1/2 de X2 más Y2 a la menos 1/2 por 2Y. Otra vez cancelamos y nos queda la derivada parcial de F respecto a Y es igual a Y sobre raíz de X2 más Y2. Ahora sí, reemplacemos. Entonces tenemos, les recuerdo que nosotros vamos a evaluar esta doble integral. De X2, Z, ds. Entonces tenemos que esto es igual a ¿qué? Bueno, pero entonces aquí vamos a mirar varias cositas. Esto es, bueno, pero enseguida vamos a primero hacer aquí unos reemplazos. La doble integral de X2 por Z, ¿pero qué es Z? Z es raíz de X2 más Y2 por ds. ¿Pero qué es ds? Recordemos que es la raíz cuadrada de la derivada parcial de F respecto a X al cuadrado más la derivada parcial de F respecto a Y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Entonces sería derivada parcial de F respecto a X al cuadrado. Bueno, esto es una raíz de X2 sobre X2 más Y2 más la derivada parcial de Y respecto a X, perdón, la derivada parcial de F respecto a Y al cuadrado. Sería entonces Y cuadrado sobre X2 más Y2, listo, más 1. Por el diferencial de área. Bien. Ahora sí, entonces esto va a ser igual a la doble integral de X2 por raíz
de x2 más y2 por raíz de, aquí tenemos, esto será, sumar estas dos fracciones, esto nos da x2 más y2 sobre x2 más y2. Esta es una suma de fracciones homogéneas, sería x2 más y2 sobre x2 más y2 más 1 por el diferencial de área. Esto nos da 1, ¿cierto? Esto es 1, entonces nos queda raíz de 1 más 1, o sea, raíz de 2. Sí. Esto sería raíz de 2. Entonces tendríamos que esta es la doble integral de x2 por raíz de x2 más y2 por raíz de 2 por el diferencial de área. Listo. Ahora, como nosotros vamos a integrar sobre una región circular, sobre esta, entonces recordemos que nosotros habíamos planteado que en este tipo de regiones lo mejor es hacer un cambio de coordenadas. Entonces vamos a pasarnos a coordenadas polares, donde R va a variar desde 1 hasta hasta 4. Sí. ¿Cierto? Que recordemos que este es el plano. Z igual 1, aquí Z vale 1, entonces este sería, reemplazando pues allá, una circunferencia de radio 1, esta de radio 4. Entonces, R va a variar de 1 a 4, y θ va a variar, como es sobre todo, de 0 a 2pi. Sí. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Recordemos que coordenadas polares tenemos que X es igual a R por coseno de θ. Listo. Que Y es igual a R seno de θ. bueno, pero aquí no vamos a necesitar Y, porque es que tenemos que R cuadrado es igual a x2 más y2, o sea que R es igual a raíz de x2 más y2. Listo. Y el diferencial de área es R de R de θ. Listo. Entonces, al hacer el reemplazo aquí, esto nos quedaría doble la integral de 0 a 2pi, ¿cierto? Que θ varía de 0 a 2pi, integral de 1 a 4, ¿de quién? De x2. ¿Pero qué es x2? Entonces x2 será R2 Seno 2. coseno cuadrado de θ por raíz de x2 más y2, eso es R, Sí. por R, raíz de 2 por el diferencial de área, o sea, por R De R de θ. de R de θ. Bien, esto pues es igual a raíz de 2 que multiplica a la integral de 0 a 2pi de, entonces aquí tenemos, vamos a integrar respecto a R, R a la 2, R a la 3, R a la 4, tenemos R4, la integral será R 5 quintos, Sí. R 5 quintos evaluado de 1 a 4 de coseno cuadrado de θ de θ. Entonces esto va a ser igual a, vamos a evaluar esta integral, esto es igual a raíz de 2, la integral de 0 a 2pi, de 4 a la 5, eso es 1024, Sí. 1024 menos, bueno, 1024 Sí. quintos, ¿cierto? Menos un quinto coseno cuadrado de θ. Bueno, esto nos da 1023 quintos.
Lo sacamos acá, entonces esto nos queda 1023 quintos raíz de 2 por la integral de 0 a 2 pi de coseno cuadrado de teta de teta. Bien, ahora integremos esto. Esta pregunta me la hicieron en el parcial pasado sobre esta integral. ¿Cómo integrar esto? Aquí voy a hacer un recorderis. Recuerden ustedes que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a tener coseno cuadrado de teta menos 1 más coseno cuadrado de teta, utilizando aquí pues identidades trigonométricas. Ahora esto nos quedaría que coseno de 2 teta es igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Si despejamos coseno cuadrado de teta, entonces de aquí tenemos que coseno de 2 teta más 1 sobre 2, esto es coseno cuadrado de teta. Y este es el cambio que nosotros tenemos que hacer para poder integrar esos cosenos cuadrados. Entonces vamos aquí a cambiar coseno cuadrado de teta por esta identidad. Entonces así las cosas, esto nos queda. Siguiendo aquí, tenemos que esto es 1023 raíz de 2 quintos por la integral de 0 a 2 pi de 1 medio sería 1 más coseno de 2 teta, bueno, esto sería sobre 2 y aquí también sobre 2 de teta. Listo, y esto es igual entonces a 1023 raíz de 2 quintos. Esto sería entonces la integral. Sería teta medios más seno de 2 teta cuartos evaluado de 0 a 2 pi. La fórmula. ¿Dónde hay dudas? O sea, ¿de dónde salió el 1 medio en la...? De aquí eso, aplicamos aquí propiedad distributiva. Entonces te quedaría coseno de 2 teta sobre 2 más 1 sobre 2. Sino que yo distribuí e hice también conmuté. Listo, ahí le quedó claro. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Esto es entonces 1023 raíz de 2 quintos que multiplica. Entonces vamos a evaluar aquí 2 pi medios más seno de 4 pi cuartos menos 0 medios menos seno de 2 por 0 cuartos. Entonces aquí el seno de 4 pi es 0. Esto nos da 0. Esto también es 0. Y seno de 0 también es 0. Esto nos da 0. O sea que eso nos da... Bueno, aquí cancelamos este 2 con este 2. Y nos queda pi. Entonces esa integral es 1023 raíz de 2 quintos por pi. Y ahí tendríamos entonces esa integral. ¿Preguntas? Bueno, voy a desarrollar otro ejemplo. Listo, profe.
este. ¿Puedo retirar ya? Sí, señor. Evaluemos la integral sobre la superficie x2y más z de s, donde s es la parte del plano 2x menos y más z igual 3 por encima del triángulo de esa figura. Bien, ¿estamos? Sí. Los vértices de ahí son cuáles, 1, 0 y 1, 0 y 1, 1. ¿Ahí se ve bien? Eso es lo que yo llamo uso de la tecnología. ¿Sí vieron el zoom que hice? Bueno. Listo. Muchas gracias. Esto lo voy a resolver acá mismo, en esta hojita. Entonces nosotros tenemos varias cosas. Primero, vamos nosotros a evaluar la integral xy más z de s, donde s es la parte del plano. S es la parte del plano 2x menos y más z igual 3, y está por encima de ese triángulo, por encima de este triángulo que ya... Ay, Dios. Tengo aquí, tenemos que este es 1, 0 y este es 1, 1. Listo. Ahora, nosotros de acá tenemos que z es igual a 3 menos 2x más y. Ahora, si nosotros, perdón, entonces la derivada parcial, esto es f de xy, listo, que es la superficie. Entonces tenemos que la derivada parcial de f respecto a x es igual 0, sería menos 2, y la derivada es 0, listo. Sí. Y tenemos también la derivada parcial de f respecto a y es igual 0, 0, 1. Bien, ahora sí, vamos a encontrar, vamos a integrar entonces. Entonces hago la integral
de S, XY más Z de S es igual. Entonces vamos con los límites de integración. Primero, X, como vamos a integrar, ¿cierto? Recuerden que esta es la proyección sobre el plano XY. Entonces X varía de 0 a 1. La integral de 0 a 1. ¿Listo? Integral y los límites de integración de Y. Y varía de 0 ¿hasta dónde? Disculpe, no le escuché. De 1 a 1. Dice Eso, fíjense que Y varía de aquí a acá. O sea, aquí varía aquí. Aquí hasta acá. Aquí hasta acá. Entonces fíjense que no varía hasta un valor constante, sino que varía hasta esta recta o hasta este segmento de recta. Y este segmento de recta es este es un segmento de recta, ¿cierto? Que tiene dos puntos, 0, 0 y 1, 1. Entonces el segmento de recta sería, recuerden ustedes, vamos a hallar la pendiente es 1, ¿cierto? La pendiente es 1 menos 0 sobre 1 menos 0, que será 1. Y recuerden que la ecuación de la recta es m que multiplica a y menos y1. Perdón. Esto es y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1. Entonces sería y menos, puede ser 0, igual a m, en este caso es 1, que multiplica a x menos 0. O sea que esto es y igual x. O sea que esta es la recta, o un segmento de recta, y igual x. Entonces significa que y va a variar desde 0 hasta esta recta, o sea, hasta x. Por x, perdón, la integral de xy más z. ¿Pero qué es z? Z es 3 menos 2x más y por dy de x. Bien, entonces esto es igual a, sigamos aquí, esta es la integral de 0 a 1. Vamos a integrar respecto a y. Entonces tendríamos aquí que esto es x y2 medios más 3y menos 2xy más y2 medios evaluado de 0 a x de x. ¿Esto queda claro? La integral respecto a y de xy es x y2 medios más la integral de 3 es 3y menos la integral de 2x es 2xy y más la integral de y que es y2 medios. Y lo vamos a evaluar de 0 a x. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 1 de, esto sería x3 medios al evaluar aquí en x, entonces sería x3 medios más 3x menos 2x2 más x2 medios
menos, y evaluada en 0, esta nos da 0, 0, 0 y 0 de x. Entonces, Profe, corre la hojita, por favor. aquí nos falta un detallito. Bueno, voy a hacer la corrección. Este ds. Sí, ve, yo sí sabía. ¿Y por qué no me dijo? Pero lo podemos cambiar aquí, ¿cierto? Recuerde que es la raíz cuadrada, aquí, de la derivada parcial de f respecto a x al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Muchas gracias. Eso, aquí, ¿cierto? Va aquí, va aquí. Bueno, puede ser aquí. Por raíz de derivada parcial de f respecto a x al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado. Más la derivada parcial de f respecto a y al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 1. Esto nos da raíz de ¿qué? 4, 5, 6, raíz de 6. Sí. Esto es raíz de 6. Bueno, lo podemos sacar aquí. Nos dio. Esto sería aquí raíz de 6. Raíz de 6. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Eso. Hicimos esa corrección ahí. Entonces esto sería raíz de 6 por la integral. Bueno, ya integremos esto de una vez. Que multiplica. Esto sería x 4 octavos. Sí. La integral. X 4 octavos. Más 3x 2 medios. Menos 2x 3 tercios. Más x 3 sextos. Sí, sí. Y esto lo evaluamos de 0 a 1. Entonces esto es igual a raíz de 6 que multiplica a 1 octavo más 3 medios. Estoy evaluando en 1. Menos 2 tercios. Sexto. Más un sexto. Entonces va a ser igual a raíz de 6 que multiplica 24, 3 más 36 menos 16 más 4. Esto nos da raíz de 6. Esto da 20, 27 24 avos por 27 24 avos. ¿Listo? Esa sería entonces la integral. Esto podríamos simplificarlo más. Saquemos ¿qué? Tercera. Sí. Entonces sería 9 raíz de 6 octavos. Listo, esa sería la integral entonces. Uy. Hoy me molestó este aire. Está muy frío. Me dio rinitis. Muy bien. Perdón, no le escuché. ¿La otra qué? No, que estamos muy bien. Vamos, que sigamos con otro ejemplo. Hombre, yo ¿por qué no conocía a Daniel? Pues yo no hacía por atrás, sería por... Pero el hijo bacano, no sé qué. No, y le digo porque me supongo que yo estuve con ustedes en otro curso, ¿no? No, en el primero de álgebra y trigonometría. Es que el equivocación.
No recuerdo. Bueno, ahora sí. Bien, antes de ver el teorema de Stokes, yo quiero que trabajemos un poquito la forma vectorial del teorema de Green. Y lástima que no vino el compañero, ¿cómo se llama? El que se sienta aquí, Julián, ¿es que se llama? Sí, Agudelo. Reggaetonero, sí. Él se llama Julián. Recuerdo que la semana pasada me preguntaba si el teorema de Green únicamente se aplicaba para regiones planas. Entonces yo le decía que sí. Y le hablaba que para ver sobre superficies, o más bien en el espacio, tenemos que esperar a ver el teorema de Stokes, que es el tema de hoy. Entonces, el teorema de Stokes es una ampliación, una generalización del teorema de Green. El teorema de Green es para regiones planas y el teorema de Stokes es para superficies. Pero antes de eso vamos a mirar la forma vectorial del teorema de Green. Para eso vamos a hablar del rotacional. ¿Qué es el rotacional? Bueno, si nosotros tenemos una función vectorial, un campo vectorial f un campo vectorial f de componentes p en i más q en j más r en k, entonces nosotros definimos, bueno, si p, q y r tienen derivadas parciales, ¿cierto? Entonces el rotacional lo vamos a definir de la siguiente forma. Primero, el rotacional lo vamos a representar así: rotacional de f. Ah, bueno. ¿Cierto? Recuerden que yo pongo esta f un poquito más gruesa, no porque quiera, sino porque es para indicar que es un campo vectorial. Entonces, este va a ser igual a la derivada parcial de r respecto a y menos la derivada parcial de q respecto a z en la dirección del vector i, más la derivada parcial de p respecto a z menos la derivada parcial de r respecto a x en la dirección j, más, perdón, no, yo desde acá no escucho nada, qué pena con ustedes. Heidi, ¿usted me puede hacer ahí el qué? La amplificación, la retransmisión. Ah, yo le traduzco. Recuerden que ustedes son estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones y el concepto de retransmitir es un concepto que van a trabajar, de amplificar. ¿Ya están diseñando sistemas de comunicación? No, pero estamos viendo matemática. Bueno, más la derivada parcial de q respecto a x menos la derivada parcial de p respecto a y en la dirección k. ¿Listo? Entonces, uno podría aprenderse esto del rotacional de memoria. Vamos a aprendernos lo de memoria. Pero no es necesario. Vamos a utilizar una forma mnemotécnica para que podamos hallar el rotacional en el momento que lo necesitemos. Para eso vamos a hablar del operador diferencial nabla. Vamos a llamar esto el operador diferencial nabla.
Nabla, la letra griega. Entonces lo definimos así. Entonces, ese nabla es la derivada respecto a x, es un operador diferencial. En la dirección y más la derivada respecto a y en j más la derivada respecto a z en k. Entonces, para nosotros hallar el rotacional, lo que hacemos es que hacemos el producto nabla cruz f, y esto va a ser igual. Bueno, recuerden cómo se hace el producto cruz. Esto sería entonces i jk. La derivada de... Y aquí tenemos entonces nabla, que es la derivada respecto a x, por derivada respecto a y, derivada respecto a z, y f, que sería entonces p q r. Y calculamos esto. Listo. Te recuerden que nabla es un operador diferencial, o sea, que cuando yo lo relaciono con una componente, lo que estoy haciendo es hallando la derivada parcial. Entonces, calculamos este determinante. Entonces, esto sería i, ¿cierto? Y aplicamos como en esta anulamos la fila y la columna y operamos estos cuatro componentes que hay aquí. Entonces, i. Bueno, para que nos quede más elegante, esto sería así. I. Anulamos esta fila y esta columna. Entonces nos quedaría derivada parcial respecto a y de r. ¿Cómo? Entonces sería derivada parcial de r respecto a y, ¿cierto? Menos la derivada parcial de q respecto a z. Esto es en la dirección i. Listo. Aquí realmente seguiría menos, ¿cierto? Menos este, menos este. Pero yo lo voy a poner más y aquí voy a hacer la operación invertida. Entonces quedaría derivada parcial de p respecto a z menos este por este, que sería la derivada parcial de r respecto a x. en dirección J. En dirección J. Esto es como hallando determinante de una matriz de 3×3. Más. Y en dirección K, entonces cancelo esta fila y esta columna. Y me caen estos cuatro elementos. Entonces me quedaría este por este. Derivada parcial de Q respecto a X. La derivada parcial de P respecto a Y. Menos la derivada parcial de P respecto a Y. En dirección K. En dirección K. Entonces fíjense que esto es el rotacional. Miren que esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces no necesitamos, si usted quiere se lo aprende de memoria. Si no, sabe que existe el operador nabla y hace el producto nabla cruz F, y ese es el rotacional. Entonces nabla cruz F, este es el rotacional de F. ¿Listo? Ahora bien, nosotros recordemos que la vez pasada el teorema de Green, nosotros dijimos teníamos que el teorema de Green es que la integral de f punto de r, recuerden que es una integral cerrada, es igual a la integral De M. ¿cierto? De m de x más n de y, donde m y n son las componentes del campo vectorial, de la función vectorial, y esto también es igual a la doble integral sobre esa región de la derivada parcial de n
respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y. Vea, que recuerdo que hace 8 días me dijeron que si lo que si cambiábamos, ¿no? Y apenas vine a entender la pregunta por allá cuando llegué a mi casa. Bueno, Profe, ¿es más o menos? Ah, se le pone es menos. integral. Es menos. Recuerden que la vez pasada y hallamos la demostración, dijimos que M de X era igual a menos la derivada parcial de M respecto a Y. Y que ustedes iban a demostrar la otra parte. O sea que la integral de N de Y es igual a la doble integral de la derivada parcial de N respecto a X. Bueno, y esto recuerden ustedes que F de XY es igual a M. Es una función en XY en dirección Y más N, que también es una función de XY en dirección J. ¿Listo? Ahora, vamos a hallarle el rotacional a F. Vamos a hallar el rotacional de F a ver qué obtenemos. Rotacional de F. Ese rotacional de F entonces es en dirección Y, dirección J y dirección K. Entonces sería derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. ¿De quién? De M, de F, pero F en dirección Y tiene M. J es N y en dirección K es Sí. 0. Entonces si nosotros hallamos este rotacional, este determinante, esto sería I por este por este, ¿cierto? Sería la derivada parcial de 0 respecto a Y, que es ¿cuánto? 0. 0. Menos este por este, la derivada parcial de N respecto a Z. ¿Cuánto es? 0. También es 0, porque fíjate que N no es función de Z, sería 0 en dirección Y, más en J, cancelamos esta fila, esta columna, derivada parcial de 0 respecto a X, 0, menos la derivada parcial de M respecto a Z, también es 0, porque M es función de X e Y en dirección J. Más, bueno, claro que esto era, bueno, era este menos este, pero también igual da 0, perdón. Es la derivada parcial de M respecto a Z menos la derivada parcial de 0 respecto a X. Más, y K, cancelamos esta fila y esta columna. Sería derivada parcial de N respecto a X. No, esa no es 0. No. Heidi, ¿estamos? Sí, señor. Menos la derivada parcial de M respecto a Y en dirección K. Es decir, bueno, esto nos da 0, esto nos da 0. Entonces, en este caso, el rotacional de F es igual a la derivada parcial de N respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y por K. ¿Esto se parece a esto? No. Sí. Se parece, ¿cierto? La única diferencia es que por aquí está este K. Entonces vamos a hacer producto punto a ambos lados. Vamos a multiplicar por K, producto punto. Entonces aquí tendríamos que el rotacional de F punto K es igual a la derivada parcial de N respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y por K punto K. ¿Y K punto K es? Esto es 1. O sea, que el rotacional de F punto K
es igual a la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, entonces nosotros también quedamos con que en el teorema de Green, y esta es la forma vectorial del teorema de Green, tenemos que la integral de f punto de r es igual, perdón, esta integral de f punto de r es igual a esta doble integral de esto. ¿Pero qué es esto? El rotacional. El rotacional punto K, ¿cierto? Entonces sería la doble integral de el rotacional de f punto K por el diferencial de área. Les recuerdo que ese vector K es el vector 0,0,1. Listo. Bien, y para terminar, entonces vamos a enunciar el teorema de Stokes. Stokes. Entonces, como les decía hace un momento, y lástima que Julián no vino, esta es la generalización. O mejor, a ver, ¿qué hicimos con el teorema de Green? Recuerden que el teorema de Green lo que nos hacía era, nos decía, hombre, la integral sobre una línea cerrada simple es igual a la integral sobre una región D. Ese sería el teorema de Green. El teorema de Stokes nos habla de la integral, ¿cierto?, de una superficie que es igual a la integral de línea en el espacio. O sea que aquí ya estamos generalizando. Es decir, si el teorema de Green es para dos variables, el teorema de Stokes es para el espacio. Listo. Entonces vamos a enunciar el teorema de Stokes. Dice, sea S una superficie uniforme por segmentos. Una superficie. Bueno, como lo vamos a enunciar, pues realmente yo lo tengo aquí textual. Vamos a leerlo. Sea S una superficie uniforme por segmentos y orientada, que está acotada por una curva C suave por segmentos, simple y cerrada, con orientación positiva. Enseguida vemos lo que es la orientación positiva. Y sea F un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región en R3 que contiene a S. Y entonces nos dice el teorema de Stokes que la integral sobre la curva de F punto de R, que esta es una integral de línea, es igual a la doble integral sobre una superficie del rotacional de F punto de S. Y esto es igual a la doble integral de S, de doble integral de superficie del rotacional de F punto n de S. ¿Y qué es este n? Este n es el vector normal unitario a la superficie. Vamos a mirar.
Este es X, Y y Z. Entonces vamos a suponer aquí vamos a ver cómo graficamos esta superficie, una superficie cualquiera, supongamos esta. Entonces esta sería la línea que rodea esa superficie y decimos que tiene sentido positivo. Recuerden que lo habíamos dicho si la recorremos en sentido antihorario, es una forma, o lo otro es que si la recorremos y siempre la superficie está la región está hacia la izquierda. Ahora, el vector n, este n es un vector normal a la superficie. Por acá este sería n, por acá es un vector normal. ¿Listo? Entonces se dice que esa superficie es positiva, tiene sentido positiva, si al yo recorrerla caminando y mantengo la cabeza en el sentido, o mantengo la cabeza así en el sentido del vector n, entonces la superficie siempre va a estar a mi izquierda. ¿Listo? Básicamente eso es lo que dice el teorema de Stokes. Ahora, del teorema de Stokes hay algunos ejemplos, unos documentos que yo dejé en la plataforma, y también está el teorema de divergencia de Gauss, que lo voy a dejar también para que lo miren en plataforma. Y entonces ya con esto damos por terminado el curso. En plataforma hay algunos ejemplos, está la parte teórica. Si alguna pregunta, pues estaremos ahí pendientes. No siendo más, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego.